Mi testimonio de conversión. Amigos míos, como ustedes ven en mi canal, he llevado una vida plena, con muchos éxitos, pero asimismo muchos fracasos en estos 57 años de vida. Yo podría dividir mi vida en etapas muy marcadas y frecuentemente separadas unas de las otras, como por ejemplo mi juventud fue hasta los 18 años, una juventud plena, llena con mis padres, llena de felicidad. Allí comencé a ser un adulto, pues me casé y tuve 3 maravillosos hijos. Este periodo duró 16 años de mi vida y luego divagué por el mundo 7 años haciendo lo que quise, hasta que llegó el momento de la verdad, el verdadero camino. Hoy estoy en la continuación de algo que comencé hace 19 años y es el camino en el cual mi alma me arrastra hacia la presencia de Dios Todopoderoso. Digo que me arrastra porque este cuerpo lleno de vida, de poder, de capacidades, trata de tomar la rienda y dirigir mi vida. Situación muy incómoda, pues mi alma pide y reclama su derecho, mientras que el cuerpo se resiste y se empecina en obrar contrariamente a lo que mi alma dicta. Digo Dios Todopoderoso, sí, porque este camino no lo pude transitar un hombre así común y corriente, sin la ayuda de Dios. El todopoderoso Dios Trino y Uno caminó por este sendero en su encarnación llamada Jesucristo, y a través de Él es como nos enseñó a caminar. Mi experiencia en estos 19 años últimos ha sido muy gratificante, pues he comprobado que Él, Jesucristo, está conmigo y en todas las pruebas. Él siempre me ha acompañado, es una sensación muy extraña pero agradable, pues no es que uno se dé cuenta que está sucediendo, sino que solo te abandonas. Y Él realiza su plan en ti. Solo te vas dando cuenta mucho después, cuando todo pasa y salen las cosas como salgan, los resultados ves que Dios es el que lo ha hecho todo. Pues nada sale mal, todo sale como debe salir, y el que esté bien o mal hecho solo se clasifica así, de acuerdo a mis intereses. Pero cuando acepto la voluntad de Dios, todo sale perfecto y sin afectación de estar bien o mal hecho, solo perfecto. Ahora les voy a empezar a comentar pues cómo comenzó todo. Hace 19 años sufría muchísimo, era un ser miserable y pobre, separado de mi esposa y mis 3 hijos, en un país diferente al mío. Entregado al libre albedrío, las mujeres eran fáciles, cualquier cosa que me afectara, que afectara a otros, no era solo un problema del otro, eso no era problema mío. Nunca medía las consecuencias de lo que hacía. Pasaba mi vida entrenando karate, trabajando y disfrutando de la vida, pensando que era mi vida y que yo podía hacer lo que yo quería, lo que quisiera, pues. Pero qué equivocado estaba. Pues solo hacía lo que la carne y este cuerpo lleno de vida y poder me insinuaba. Qué equivocado estuve. Llegó un momento en que mi alma se resistió a seguir en ese camino y se rebeló. Era un día cualquiera de marzo en 2001. En ese momento vivía solo en Montreal y aunque tenía 2 amigas, amigobias, aún así me sentía muy solo. Bueno, cierto día me empecé a dar cuenta de lo asqueado y miserable que era mi vida. Sentí un dolor en el pecho que me duró varios días, hasta que fue tan intenso que caí de rodillas y lloré profundamente. Y mi alma suplicó por mí. ¿A Dios? Sí. Ella pedía misericordia, no mi mente. En un momento me vi en un lugar muy volcánico, con mucha lava ardiendo por todo el lugar. Yo estaba atrapado en medio de ella. Esa lava me rodeaba con muchos dolores. Era mucha oscuridad. El dolor no es como cuando uno te partes un brazo o cuando te cortas profundamente, no. Es como cuando te quemas, pero por dentro de tu carne y no se consume por el fuego que arde. Eso es tan intenso dolor muy profundo que te invade todo tu ser. Era un dolor insoportable. Oh Dios, de pronto mi súplica fue escuchada y ese perdón que pedía a Dios Todopoderoso que me ayudara a salir de la situación en que estaba, apareció una mano gigantesca, pero muy tierna. Metió sus dedos entre la lava y me sacó lentamente de ella. Yo me observaba cómo me sacaba y cómo escurría la lava ardientemente en mi cuerpo. Cuando me elevó lo suficiente, desperté, abrí los ojos, estaba de rodillas.
Estaba llorando desconsoladamente y el dolor del pecho empezó a disminuir en su intensidad. Al cabo del rato me incorporé y el dolor era más tolerable, sin embargo en los huesos todavía sentía ese ardor, sentía toda esa impresión de ese dolor tan impresionante. Yo pensaba que estaba a punto de sufrir un infarto, pero me di cuenta de que había sido, había sido salvado. O sea, si yo me hubiera muerto en ese momento, hubiera ido al infierno, a ese lugar exactamente. Yo creo que el Señor me estaba mostrando dónde estaba yo en ese momento por mi comportamiento. Pero fui converso. Yo me convertí y había sido renacido de nuevo en espíritu, en una gracia que se había derramado sobre mí. Me quedé todo el día como un zombi, no pensaba, solo descansaba. Luego el otro día salí a hacer un trámite de inmigración y me sentía liviano y muy raro. En esas oficinas de inmigración encontré a una mujer llamada Ruth, que me saludó muy cortésmente. Me pidió que por favor le sirviera de intérprete. Acepté y luego me despedí. Ella se fue y yo salí 2 horas después que ella. Pero ella estaba en el lobby del edificio, me miró y solo la saludé. Me invitó a sentarme y a tomar un café. Me negué, pues tenía que ir a otra oficina a continuar mis trámites, pero ella insistió y agregó: César, usted necesita mi ayuda realmente, quédese que le conviene. Eso me impactó mucho. Comenzamos a conversar un rato sin contarle nada, pero luego de un rato me llamó la atención de que ella me estaba hablando de Dios y de la reconciliación y de lo maravilloso que Él era con todo el mundo. Bueno, yo era durito de convencer. Ella me pidió mi teléfono, pero solo le di el número de mi Viper para que no me molestara mucho. Me fui y continué con mis trámites. Todos los días ella me timbraba el Viper, pero yo no le hacía caso. Eran 3 y 4 veces en el día. Hasta que un día, como al tercero o cuarto, decidí llamarla para que no continuara con tanta insistencia. Ella contestó y me invitó a tomar un café para que habláramos. Yo acepté renuente, pero dije, de una vez me la quito de encima. Pues sabía lo fáciles que son las mujeres, o sea, en ese momento para mí era como un juego con ellas. Yo no quería nada con nadie, después de esa experiencia quería estar solo más bien. Luego de 2 días nos encontramos en un parque y hacía mucho frío, eran 12 de marzo. El invierno en ese año de Montreal estuvo muy frío, así que fuimos a mi departamento y le serví una taza de té. Luego me empezó a decir que ella sabía por lo que yo había pasado y que quería ayudarme porque eso aún no había completado. O sea, yo me quedé pasmado, ¿cómo que no se había completado? Ya pasó, ya. No, ¿cómo podría ella saber lo que yo viví? No sé. Pero bueno, la curiosidad me alentó y continué la conversación. Me abrí a ella y le conté mi vida y ella me escuchaba con mucha paz. Era muy suave y delicada cuando hablaba. Pero siempre se movía de un lado a otro, todo el tiempo. No se quedaba quieta. Yo no entendía por qué. Luego me vine a dar cuenta por qué era. Pasaron los días, las semanas y luego de hacer trámites en oficinas de migración, buscar trabajo, sacábamos tiempo para hablar de la Biblia. Ella me hablaba y me explicaba cosas que yo no entendía. Me entró así un gran deseo de leer los evangelios. En ese tiempo estaba yo sin trabajo y me puse a hacer hojas de vida. Ella se rió de mí y me dijo que lo que estaba haciendo no serviría de nada. Habían pasado 15 días desde que la conocí. Ella me ayudó a deshacerme de mis antiguas amigobias. Me alentó a hablarles frente a frente y despacharlas. Cada vez me sentía más fuerte y decidido a seguir en este camino. En cuanto a las hojas de vida, repartí una docena y seguía esperando. Un día ella me sugirió que fuera a su apartamento, que quería orar por mí. Hizo una cadena de oración en la noche, nos encontramos así en su apartamento, preparó un baño con hierbas fuertes de ruda y albahaca. Bueno, me hice el baño, no creía mucho en eso tampoco, pero bueno, me eché el bañito y ella cuando salí tenía preparada una cama rodeada de velas. Eran velas benditas. En la mano tenía el crucifijo bendito, agua bendita y había quemado incienso. Ella me hizo recostar en la cama y empezó a orar. Ruth se había puesto de acuerdo con una gente, un grupo de oración aquí en Colombia, y hicieron una cadena de oración. Y también me pidió que yo llamara a algunas personas aquí en Colombia para que hicieran oración por mí. Y llamé a una persona, una tía mía que es muy orante de tiempo completo. Pero ya falleció hace 2 años. Bueno, ella me dijo que con mucho gusto iba a orar por mí. Yo me relajé en la cama y miraba cómo se consumían las velas poco a poco. Pero en cierto momento, algo muy negro y maligno se posesionó de mí. Empezó a insultar a Ruth.
Eran palabras soeces, groseras, asquerosas, y a reírse y a burlarse, y yo no podía hacer nada, solo era un espectador. Ahí entendí por qué ella se movía tanto antes cuando hablábamos, pues ella veía esa cosa en mi mirada. Ella roció agua bendita sobre mí, siguió orando. Esa cosa se fue, no volvió a molestar. Pasaron 2 o 3 horas y me empecé a quedar dormido, solo veía las velas, olía el fuerte incienso que estaba por toda la casa, por todo el ambiente. Ella se siguió orando y orando, se arrodillaba, volvía, oraba. Se recostó después en el sofá y ya me quedé dormido. Más tarde en la noche escuché que ella se quejaba y tosía fuertemente, una y otra vez, hasta que me desperté y la miré. En ese momento vi una mujer que estaba sentada a su lado y era muy grande. Vestía con una blusa ancha y un faldón como del siglo XVIII. Parecía que le estaba estrangulando. El color de la ropa era beige. Yo le grité ¡no! Ella giró y me miró y desapareció. No sé qué fue eso, pero a Ruth se le quitó inmediatamente la tos. Lo extraño es que cuando me miró, sé que me vio, pero yo no le vi ningún rostro. Ruth se despertó y conversamos de todo aquello. Entonces le pregunté a Ruth que quién era ella. Ella me empezó a hablar y me dijo, ya le voy a decir. Empezó a conversarme y yo me empecé a quedar como en trance, pero despierto y consciente. Me transporté y me vi entre una multitud que gritaba fuertemente, pero no entendía lo que decían. Escuchaba la voz de Ruth que me decía que ella era esa persona que estaba ahí entre la multitud y vi a una mujer al lado del camino, muy triste, joven, bonita, que se tapaba medio rostro con un velo. Comprendí que ella era María Magdalena. Ella miraba cómo estaban atropellando a Jesús de Nazaret entre la turba. Luego me empecé a dar cuenta que yo estaba entre aquellos que gritaban y acusaban injustamente al Nazareno. Me sentí culpable. No, lloré como un bebé, pero mucho. Lloré como lo hago todavía, me acuerdo y lloro, lo recuerdo. Perdóname, Señor. Dame tu perdón, Señor, por todo lo que he hecho contra ti. En ese momento recobré mi conciencia, pero seguía llorando y con un sentimiento de culpa y dolor en el pecho, impresionante. Hasta que fue pasando. Luego, al otro día, ella me llamó y me dio una cita con un tal señor Monsieur Lefebvre, que podía darme empleo. Seguro, fui y conseguí, fui a conversar, es que esa cita, pero conseguí el mejor empleo que me habían dado en Canadá. El mejor empleo que podía tener en Montreal. Me contrataron como un conserje de un edificio de multimillonarios judíos. Me reí y me di cuenta de que yo nunca había enviado hoja de vida allá. Y tampoco me pidieron hoja de vida. Eso fue obra del Señor. O sea, el Señor, cuando ya está uno trabajando con Él, cuando está uno en su gracia, Él te ayuda. Él se ocupa de ti. En ese empleo era nocturno, tenía muchísimo tiempo para leer y pasé casi 2 años leyendo la Biblia. Lo mejor de todo es que entendía perfectamente lo que querían decir las parábolas, así que se fue un tiempo bello de aprendizaje por medio del Espíritu Santo. En este periodo me dio por ir a la biblioteca y buscar un libro para leer, para cambiar de lectura. Encontré muchas vidas de santos y leí muchas y devoré muchos libros de esos. Hasta que un día se me atravesó un libro sobre el Qigong. Este Qigong es una disciplina oriental que la aprendí de un maestro de Kung Fu muy famoso allá en Europa, y le enseñaba a uno a recoger energía del medio ambiente, energía de los árboles, energía de la tierra, de las cosas que están alrededor de uno. Era una disciplina muy rara. Lo guardé y lo llevé a casa. Bueno, me llevé ese libro, ese día lo estaba leyendo y vino de visita Ruth. Yo quise leerle algo sobre las energías, que me pareció muy interesante. Ella se puso de pie. Se cruzó de brazos, me miró con unos ojos penetrantes, muy fuertes, y me dijo algo que no se me olvidará jamás. A ti cualquier vieja te abre las piernas y tú te metes en ellas. Me reprendió. Eso me impactó y le dije, oye, ¿qué dices? Ella se sentó y me dijo, yo no dije nada, y se sentó y realmente no se acordaba de nada. Estupefacto me quedé analizando la situación y me di cuenta de que ese libro no era del agrado de Dios. Entendí que al abrirlo y leerlo era como abrirle las piernas a una mujer y beber de sus fuentes. O sea, estaba mal. Inmediatamente recapacité y más tarde fui a devolverlo. Entendí que eso ya no era para mí. Sin embargo, seguí inconscientemente practicando Qigong hasta el 2007.
casi 10 años en total lo practiqué, donde conocí a un exorcista muy famoso en Medellín, el cual aceptó ayudarme y me ayudó a deshacerme de ese mal espíritu. Fue en noviembre del 2007 cuando renuncié totalmente al Qigong, ayudado por ese hombre de Dios, con el cual me puse en oración profunda, y luego de 2 horas me fortalecí y pude tomar la decisión de dejar de practicar la disciplina de los muertos. Ahí aprendí que era la disciplina de los muertos. Ave María, o sea, un muerto toma posesión como de ti y empieza a vivir en ti. Te daba ciertas facultades y ciertas destrezas, y sobre todo para las artes marciales, pero a cambio pues te está consumiendo tu alma. Bueno, eso lo terminé. Segundo exorcismo, imagínate, ya me hicieron 2 exorcismos ahí. Bueno, a lo largo de estos 19 años que me han seguido sucediendo muchas cosas que solo me ratifican cada vez más que Jesús está vivo y a mi lado, y que como un amigo aprueba y desaprueba todas mis acciones. Lo bueno es que me corrige muy tiernamente, y más bueno es que el Espíritu Santo me hace entender y me da la fuerza para corregir. Alabado sea Dios, gloria a Dios Todopoderoso, que se acordó de mi alma y que me rescató del infierno. Bueno, después de 2 años estudiando la Biblia, me invitaron a escuchar el testimonio de un sacerdote que vino de Medjugorje. Cuando salí de allí, sentí el deseo incontrolable de empezar a rezar el Santo Rosario, diariamente. Y así lo he hecho hasta el día de hoy, ya 19 años. En 2015 tomé la decisión de agradar más a Dios, y allí renuncié a la práctica del karate después de casi 40 años de entrenamiento de karate. Llegué hasta el 7º dan. Sí, me dediqué más a la oración y a la oración. Sentía el deseo de solo agradar a Dios. En 2016 estuve de visita por 5 semanas en un yermo camandulense. Allí aprendí a orar con esos monjes en una forma más asidua, y a mediados del 2016 obtuve el libro del Padre Gobi, de los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Lo leí y que desperté. Comencé a notar muchas cosas irregulares en las Eucaristías. También me di cuenta de que Francisco no era congruente con el Evangelio. Me puse a informarme y descubrí el Denzinger Bergoglio en internet. Es un libro, o sea, es un estudio muy serio donde analizan a la luz del Evangelio, la tradición, la doctrina, los tratados que han habido, las más de 160 herejías pronunciadas por Bergoglio. Ahí me di cuenta de que ese señor no era mi papa. En el 2017 fui conociendo con asombro y mucha frustración lo que estaba pasando en la Iglesia Católica. Y en febrero del 2018 entré a la Universidad Pontificia Bolivariana a prepararme para la nueva evangelización. Yo pensé que podría mejorar las cosas desde adentro. Yo dije, de pronto yo allá evangelizando puedo hacer más. Allí escuché toda clase de apostasías, herejías y ridiculeces por boca de los teólogos, sacerdotes. No duré sino 4 meses. Ya no aguantaba más, me retiré después de reclamarles públicamente las idioteces con las que pretendían desaprendernos. Esa es la palabrita que utilizaban cada ratico, que teníamos que desaprendernos de lo que habíamos aprendido en nuestra religión. O sea, nos querían quitar la fe. Sinceramente, eso es lo que querían hacer. Eso querían hacerme a mí. Bueno, los otros se quedaron allá. Yo era el único que notaba las diferencias en todo lo que hablaban. Esa era la palabra que ellos usaban, desaprendernos. Con eso me acuerdo. En estos años anteriores asistía diariamente a la Eucaristía, y hasta que notaba normalidades en ellas, como por ejemplo que algún sacerdote se saltaba el acto de contrición y iba directamente. Otros sacerdotes no hacían el ofertorio como se debe, o sea, cambiaban las palabras de sacrificio y oblación, las cambiaban por orar de manos para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre. Con eso se invalida el ofertorio. Otros cambiaban las palabras de consagración que Benedicto XVI nos dejó. Otros hablaban en las homilías de la iglesia humanista, ecológica, sincretista de Bergoglio. No, hasta el pasado octubre. Yo seguía yendo a misa porque no había más dónde. Hasta el pasado octubre, cuando el sínodo, el cual me parece la ofensa más grande de idolatría y brujería hecha a Dios en los últimos tiempos, pues. Lo peor es que es el silencio del clero. En general, uno va y le dice a un sacerdote, ¿cómo? ¿Usted vio yo mal? ¿Usted vio mal?
¿Usted para qué le cree al internet? Eso es lo que le pasan diciendo a uno, y uno sabe que son videos donde ellos están ahí haciendo sus pendejadas. Ahora yo voy a Eucaristías tridentinas, ya no volví a las Eucaristías normales porque me cansé de estar viendo tonterías y estarle reclamando a los sacerdotes de por qué habla en la última, por ejemplo, hablando de Pablo Coelho en plena homilía, hablando como que era el mejor profeta, era mejor que Isaías. No, o sea, lo dejó, habló 6 veces de él como lo mejor que había. Yo le reclamé y me echó de la iglesia. Bueno, ya me han echado de varias iglesias. Para mí, yo sé que los sacerdotes están en un error. En las misas, en las Eucaristías tridentinas, que son poquitas, yo he notado que estos sacerdotes que he hablado con ellos sí reconocen el error que hay en la iglesia. Por lo tanto, para mí ya hay 2 iglesias. Una es la de Jesucristo, la que sigue la verdadera doctrina. Y la otra es la que sigue a Bergoglio y sus ideas. Desafortunadamente, muchos sacerdotes siguen a Bergoglio y lo defienden. Pero como dice la Virgen María, que habrá una iglesia remanente donde pocos seremos los escogidos, y habrán pocos sacerdotes. Asimismo, somos pocos los que vemos toda la debacle que está sucediendo en la iglesia, pero sabemos que nosotros conformamos ese resto fiel a la doctrina, a la tradición y al evangelio. Hoy en día veo el plan de Dios misericordioso, conmigo y con todos. Por su inmensa gracia me sacó del abismo, y sé que a muchos de los que me están escuchando les puede haber pasado cosas parecidas. Los saca en una forma diferente, pero los saca del abismo. Él me fue preparando todos estos tiempos para saber qué era lo que se avecinaba, porque yo pude identificar todo lo que empezó a suceder desde el 16, desde el 2016, el 2017, que ya empecé a ver todas esas aberraciones y todas esas cosas raras. Era porque tenía una preparación de oración y de lectura del Evangelio. Sé que hay muchas personas que están viviendo en todo caso algo parecido a mí, y yo les quiero asegurar de que somos parte del ejército victorioso de la Santísima Virgen María. Incrementen sus oraciones diarias. Si hacen un rosario, hagan 2, y cuando hagan 2, hagan 3, y traten de hacer la corona completa, las 4 rosarios en el mismo día. Asimismo, los ayunos, no solo 2 días, como dice la Virgen María, dice que miércoles y viernes. Yo les aseguro que es mejor lunes, miércoles y viernes. Seamos valientes y confiemos en los sagrados corazones de Jesús y de María. Y no tengo más que decirles, solamente estén fieles al Señor, al Evangelio, y que Dios los bendiga, y que este testimonio sea de ayuda para la salvación de vuestras almas. Amén.